Ojo con esto. Dice, serán nulas ipso iure, ¿qué cosa? ¿Ya? Las leyes y las disposiciones gubernativas o, fíjense ustedes, o de cualquier ¿m? Otro orden, ¿ah? ¿Ya? Que disminuyan, ¿ah? Ojo, que van a disminuir, van a restringir, ¿ya? Todos aquellos derechos. ¿Cuáles derechos? Que la Constitución garantiza. ¿Serán qué? Nulas ipso iure. Bien. Ahora veamos el artículo 46. Estos dos artículos, por supuesto, están relacionados entre sí. Veamos el 46. Dice, preeminencia del derecho internacional. ¿Ya? Se establece el principio general de que en materia, ojo con eso, de derechos humanos, exclusivamente en materia de derechos humanos, ¿ah? Subrayamos eso, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala, que dice, ¿Mm? tienen preeminencia, ¿ah? sobre el derecho interno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que recordemos que la Constitución Política de la República no es derecho interno, ¿no? No es derecho interno. El derecho interno son las normas jurídicas ordinarias y la Constitución no es una ley ordinaria. Tienen preeminencia sobre el derecho interno. Aquí quisiera hacer eh, un par de acotaciones. Primero, fíjense ustedes, hay varios criterios. Hay varios criterios al respecto. Hay un criterio que establece que en materia de derechos humanos están a la par de la Constitución, ¿ya? Tratados y convenios que hayan sido ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, ¿ya? O sea, no sobre la Constitución, ¿ya? Y que están equiparados a la Constitución, dice el otro criterio. Miren, no, si son de derechos humanos, van a prevalecer sobre el derecho interno y por lo tanto van a estar a la par de la Constitución. Y el otro criterio dice, no, los tratados, ¿ya? Y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala no están a la par de la Constitución. No están por encima de la Constitución, jamás. Ah, ese es el criterio. ¿Pero por qué razón? Fíjense pues. Este criterio se sustenta en que para que un tratado o convención, ¿ya? En materia de derechos humanos o en cualquier otra materia, ¿ya? Deben pasar por el proceso de creación de una ley. ¿Mm? Es decir, el Congreso de la República debe conocerlos. ¿Ya? Todo el proceso de creación de una ley. Por lo tanto, pasan a formar parte del derecho interno, pero no pueden equipararse a la Constitución. Ese es el criterio, otro criterio, ¿verdad? Eso para que ustedes vayan formándose una idea. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Ya? Que en determinado momento uno pueda sostener. ¿Por qué? Bueno, podemos emitir un criterio, sí, pero ese criterio debe estar sustentado en algo.
No solo porque uno cree, porque uno dice, porque uno piensa o porque le dijeron. No, tenemos que tener un sustento. ¿En qué se sustenta? ¿Ya? Que es igual a la Constitución o que está en derecho interno, o sea, bajo la Constitución, pero jamás superior a la Constitución, ¿verdad? Esos son los dos criterios, entre otros, ¿verdad? Esos son los criterios, entre otros. Adelante, vamos a ver quién fue que levantó la manita, voy a ver. Ahorita voy a chequear. Si levantan la manita, la dejan ahí, por favor, para que yo pueda ver. A ver quién quería tomar la palabra. Deme un segundito, permítame. Aquí está. Vamos a ver. Adelante, vi una mano por ahí levantada y quería comentar al respecto. Perdón, licenciado, en el artículo 44 usted dijo donde la parte que es inherente es derecho, ¿qué dijo, licenciado? Perdón. Con gusto, estimado José, es derecho natural. Gracias, licenciado, perdón. Con gusto, a la orden. ¿Alguien más? Con lo que estamos comentando respecto a si. Fíjese que hay gente por ahí que ha dicho no, que es superior a la Constitución en materia de derechos humanos, pero no, eso sí no, ¿verdad? Por las dos apreciaciones que di, ¿verdad? Los dos criterios que pues, sí tienen sustento. ¿Ya? Bien, bien. Ahora veamos. Aquí es muy importante, fíjense ustedes que quisiera, vamos a ubicar unos artículos acá en este 46. Vamos a ver. Vayámonos un segundito. Ok, ojo con esto, por favor. Para sustentar estos criterios, les voy a pedir que anotemos en este artículo en el 46, por favor. Esto es importante que lo tomen en cuenta, estimados estudiantes, porque, por ejemplo, en el caso de los exámenes, pues ustedes van a tener su constitución a la mano y todas estas anotaciones, pues es importante que las vayan tomando en cuenta, porque en determinado momento, pues puedo pedirles que nombren el artículo, es decir, dónde se está fundamentado tal y tal criterio, ¿verdad? Ah, en el artículo tal. Entonces, por favor, artículo 46, ahí vamos a colocar el artículo 204 de la Constitución. Y vamos a colocar también en el artículo 204, por favor, colocamos el 44 de la Constitución y el 46. Hay otro artículo hoy también que quiero que por favor lo anoten. Denme un segundo, solo voy a verificar el artículo que tengo ahí marcado. Denme un segundito. Vamos a ver. Vamos a colocar también el artículo 114 de la ley de amparo. Sí, Fátima, ¿es correcto? ¿Es correcto? Con gusto. Bien. Estaba mencionando que en el artículo 204, vamos a ver, permítame, vamos a ver, 204. ¿Sí? Bien. Vamos a colocar, decíamos, el 44 y 46 de la Constitución en el 204 constitucional y vamos a colocar el artículo 16, perdón, el artículo 114 de la ley de amparo. También, por favor, en el artículo 46 vamos a colocar el artículo 7 y 8 del Pacto de San José, por favor.
Adelante, Andrea. Gracias. ¿Puede repetir, por favor, licenciado, los artículos de nuevo? Con gusto, Andrea. Deme un segundito. Vamos a ver. Voy a empezar de nuevo. Vamos a ver. Por favor, en el artículo 46 vamos a colocar el artículo 204 de la Constitución. O sea, siempre estamos en la Constitución, ¿verdad? Y en el 204 vamos a colocar el 44 y el 46. ¿Sí? Bien. Y regresamos al 46. En el 46, por favor, vamos a colocar el 114 de la Ley de Amparo. Por favor, también vamos a colocar el artículo 7 y 8 del Pacto de San José. Por favor. Muy bien. Vamos a colocar también, por favor, estimados estudiantes, en este artículo 46 voy a pedirles que por favor coloquemos expediente. Si ustedes quieren, solo pongan ahí EXP. Quiere decir expediente, ¿verdad? 131-95 de la Corte de Constitucionalidad, por favor. No quería dejar pasar el momento para poder colocar. Deme un segundito, solo estoy jalando mi código. Adelante, Mayra. Mayra o Buenas Mayra, noches, creo que vi que licenciado. decía. ¿Podría repetir, por favor? Claro, con mucho gusto, lo voy a repetir, deme un segundito. Claro que sí. Con mucho gusto. Solo voy a verificar un artículo y ahorita les vuelvo a repetir. Deme un segundito. Solo quiero verificar un artículo que está por acá. Vamos a ver. Deme un segundito. Vamos a ver. Ah, bueno. Bueno. Fíjense pues, ya verifiqué un artículo ahí que quiero que lo tengan en cuenta. Bien, ahorita voy a repetir nuevamente, estimada Mayra. Veamos en el artículo 204, por favor, vamos a colocar el artículo 116 del Código Procesal Penal, por favor. Con gusto, artículo 116 del Código Procesal Penal en el artículo 204 de la Constitución. Y como ya señalamos en este 204 los otros artículos, entonces ahí están relacionados. Ahora, voy a comentar, y después voy a repetirlos todos con mucho gusto. Voy a comentar por qué razón quiero que coloquemos el artículo 116 del Código Procesal Penal. Fíjense pues, si no lo tienen allá a la mano, pues si lo tienen, enhorabuena, ¿verdad? Artículo 116 del Código Procesal Penal, segundo párrafo. Fíjense pues, como hemos hablado de las garantías, hemos hablado ¿se recuerdan de la conferencia que con mucho gusto compartí el otro día respecto a la protección de los derechos humanos? Ahí hay muchísimo que hablar, por supuesto, estimados estudiantes, hay muchísimo. Hay formas eh, digamos, de proteger los derechos humanos, ¿ya? Para eso existen los mecanismos legales, ¿ya? Para poder protegerlos. Artículo 116, segundo párrafo. Aquí estamos hablando del querellante, ¿ya? Y establece querellante adhesivo, segundo párrafo. El mismo derecho, es decir, en los delitos de acción pública, ¿ya? Ellos pueden provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, primer párrafo, querellante adhesivo. Segundo párrafo, el mismo derecho, ¿ya? El de provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada. Si la provoca, pues es el
directamente agraviado en todo caso, ¿verdad? O es querellante adhesivo cuando se adhiere, perdón, a la ya iniciada por el Ministerio Público. En ese caso estamos hablando de ya, adherirse, estamos hablando de adhesión, ¿verdad? Bien, ahora veamos, este derecho puede ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos. ¿Contra quién? Contra funcionarios o empleados públicos, This call ¿ya? is now Que being hubieran recorded. violado directamente, ¿qué? Subrayamos ahí, por favor, si lo tuviesen a la mano, ¿ya? Derechos humanos. ¿Ya? ¿En qué? En ejercicio de su función o con ocasión de ella, ¿ya? En determinado momento, los empleados o funcionarios públicos pueden incurrir en este tipo de acciones. Y no porque, no podemos decir porque ellos lo quieran, sino puede suceder por negligencia, ya, por impericia, por ignorancia, aunque nadie puede alegar ignorancia de la ley, nadie, ya, como establece la ley del organismo judicial, pero puede darse el caso, ya, por acción o por omisión. O sea, uno puede incurrir en delitos por acción o por omisión, no necesariamente porque tuvo la intención de causarlo, ¿ya? Y ahí es importante señalar lo que establece el artículo 154 y 155 de nuestra Constitución. Vayámonos al artículo 154 y 155. Nadie que ejerza función pública está exento de responsabilidad penal, responsabilidad civil, etcétera. Y es decir, y el artículo este es bien claro, fíjense ustedes. Dice, función pública, sujeción a la ley. Creo que lo hemos mencionado con el artículo quinto constitucional. El funcionario de empleo público solo puede hacer lo que la ley le permite. Nada más. Tiene una camisa de fuerza para hacer solo eso. La Constitución le establece cuáles son sus límites. La ley también tiene límites para ejercer sus funciones o atribuciones públicas. Y el particular puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. Todo lo que está prohibido, obviamente, no está permitido. Lo que no está prohibido está permitido. Ya. Bien, entonces veamos esa responsabilidad por infracción a la ley. 155. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado como les digo, no necesariamente porque el cargo infrinja la ley, ¿verdad? En perjuicio de particular o alguna institución del Estado para evitar alguna cuestión ahí. Pero sí quiero decirles que en determinado momento como seres humanos podemos cometer hechos que son calificados en la ley como delitos, ¿ya? En nuestro actuar como seres humanos, ya sea en lo particular, ¿ya? O en el ejercicio de la función pública. Pero si es en el ejercicio de la función pública, 155, responsabilidad civil, segundo párrafo, responsabilidad penal, tercer párrafo. ¿Ya? Ahí estamos. Esto en cuanto a lo que estamos mencionando. Entonces, si hubieran violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo en contra de particulares. Ya, fíjense. Bien, esto es muy importante. Entonces, por eso pedí que lo anotáramos en el artículo 204 y el 116 del Código Procesal Penal. Bien, voy a mencionar nuevamente los artículos que a petición de una compañerita, Andrea creo que fue. Bien, estábamos indicando, por favor, estimados estudiantes, que era del artículo 46. Nos íbamos a ir al 204 y en el 204 vamos a colocar el artículo
44 y 46. ¿Ya? Y el 16 del Código Procesal Penal, que es el 204. Acá sí vamos a analizar. Bien, repito. Si y en el rápido me indican 40 con todo gusto. Ahí, 6, vamos a colocar el 46 de la Constitución, por favor. Vamos a colocar el 114 de la ley de amparo. 114 de la 8 de San José. Bien. También en este mismo artículo 46 vamos a colocar XP, que quiere decir expediente 131-95 de la Corte de Constitucionalidad. Bien, no sé si estamos bien ahí. ¿Alguna inquietud? ¿Hasta dónde vamos? Muy bien, entiendo que sí, ahí estamos. Muy bien, en este artículo, denme un segundo, siempre en el 46, lo vamos a verificar. Muy bien, vamos a colocar, por favor, en el 46 siempre. Espero que les quepa. Son bastantes artículos, pero así quiero que estudien las leyes. Así debemos estudiarlas, ¿verdad? Bien, vamos a colocar el 175 de la Constitución en el 46. 175. Y también vamos a colocar en este mismo artículo, por favor, el artículo 9 de la ley del organismo judicial. ¿Estamos? ¿Vamos bien ahí? Judicial. Vamos a colocar el 175 y 204. Bien, ya son muchos artículos ustedes. Espero que no se vayan a aburrir. No, sí, 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 correcto. En el 46 colocamos el 9 de la ley del organismo judicial. Y en el artículo 9 de la ley del organismo judicial vamos a colocar el 175 y el 204. Entonces, cuando ustedes estén fundamentando algún día, muy pronto, ustedes van a saber dónde está regulado cada uno de estos aspectos. Y si van a ir a dictar una conferencia de derechos humanos o van a ir a hablar de derechos humanos, aquí tienen una cantidad de artículos y hay muchos más, por supuesto, ¿verdad? Pero para los efectos de nuestro curso, Disculpe, esto ¿podría nos ayuda. repetir el artículo 9 de la LOC? Con gusto, Heidi, claro que sí. Bien, colocamos en el artículo 9 de la ley del organismo judicial, vamos a colocar el 175 y el 204, esos dos artículos. Y como allá en el 204 de la Constitución ya colocamos todos estos artículos, ya no nos vamos a perder ahí, ¿verdad? So, vamos a ubicarlos lo más rápido posible. Bien. Entonces, esa relación de artículos es muy importante, ¿verdad? Si ustedes quieren ya en su tiempo ahí, vamos a, qué tiempo libre que tuviesen, o cuando hagan su estudio, traten de, digamos, hacer su resumen y hacen esta relación de artículos, ¿verdad? Traten de hacerlo así para los efectos de su estudio. Bien, muy bien. Bueno, entonces veamos, ¿por qué se llaman transterritoriales estos derechos humanos de tercera generación? Porque estos trascienden las fronteras de los estados.
Es decir, pertenecen a la sociedad mundial, a la sociedad universal, la sociedad humana. ¿Ya? Son derechos humanos internacionales. ¿Ya? Pertenecen precisamente a esa sociedad humana universal. Ahora, algunos autores dicen que hay derechos humanos de cuarta, quinta, sexta generación. ¿Ya? Pero aquí ya se hablan de otros derechos que ya existen. ¿Ya? Hay ciertos derechos, como por ejemplo menciona, de hecho eh, no lo tengo a la mano para podérselos compartir, pero lo voy a buscar y se los voy a compartir. De él menciona que se han olvidado los derechos de ciudadanía. ¿Ya? Y entonces lo que han hecho es dividir los derechos humanos, dice él, en perjuicio de los derechos de ciudadanía. Pero es una eh, conferencia que él dicta respecto a ese tema. Entonces, voy a buscar el video y quizás en la próxima clase se los voy a compartir para que lo analicemos. Derechos de ciudadanía y derechos humanos. Igual, si ustedes lo pueden buscar en YouTube, ahí va a estar, va a encontrar eso. Boaventura de Sousa se llama él, es un sociólogo, ¿verdad? Bien. Si hubiese algún comentario, con todo gusto, les escucho en este momento. Está abierto el micrófono, ¿no? Bien, sigamos entonces. En cuanto a los derechos humanos de tercera generación, ahí estamos hablando de derecho al desarrollo, ¿ya? A un ambiente sano y adecuado. ¿Ya? Y aquí hablamos también de la libre determinación de los pueblos, ¿ya? También se habla de esa comunicación internacional, ¿ya? También se habla del derecho a la paz y a la seguridad, ¿ya? También se menciona ese derecho de beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Esos son los derechos humanos de tercera generación. En cuanto a esto, ya en nuestra Constitución tenemos desarrollado prácticamente esos aspectos. El desarrollo, un ambiente sano, en fin, y la libre determinación de los pueblos, ¿verdad? Bien. Ahora vayámonos al siguiente punto. El tema en cuanto a la violencia, ¿qué debemos entender por violencia? ¿Qué es violencia? Fíjense ustedes. El término violencia, ¿qué pasa en nuestra mente cuando hablamos de violencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya? ¿Qué es la violencia? ¿Cómo podemos definirla? ¿O qué consideramos interpretar como violencia? ¿Qué es violencia? Bueno, escuchamos a los medios de información, ¿ya? Y eso es lo que ellos venden, ¿verdad? Las informaciones respecto a la violencia. Si buscamos un acercamiento a una definición de lo que es violencia, pues algunos
diccionarios dicen que la violencia en sí es la acción y efecto de violentar, ¿ya? De aplicar medios violentos, ¿ya? A cosas o personas. ¿Para qué? Para vencer su resistencia. La violencia puede ser ejercida por una persona, ¿no?, sobre otras de dos modos, de material o moral, ¿ya? Así lo establece el autor Osorio y menciona que con respecto al primero, representa un acto que atenta a la libre voluntad de las personas, ¿ya?, en la realización de actos jurídicos, ¿ya? Y por lo tanto podría ser una causa de nulidad, error, simulación y violencia, viéndolo desde el punto de vista del derecho civil, derecho de obligaciones. El Código Civil, el Decreto Ley 106, establece que estos son los vicios de la declaración de voluntad: error, simulación y violencia. Y fíjense ustedes que si tienen su Código Civil ahí para que veamos qué entendemos por violencia, cómo lo regula nuestro Código Civil, qué es violencia. Eso ya es de Derecho Civil 3, pero vamos a ubicarnos, si no tienen por ahí su... El artículo 1257, por favor, como no es de curso de Derecho Civil, ¿verdad? Establece que es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, dolo, simulación o violencia. Nos interesa el término violencia para los efectos de lo que estamos explicando, ¿ya? Ahora veamos, el artículo 1265 nos da la pauta para entender qué es violencia, ¿ya? Y establece que la violencia o intimidación, fíjense ustedes, ¿ya?, debe ser de tal naturaleza que cause impresión profunda en el ánimo de una persona razonable, ¿ya?, y le inspiren el temor a exponer su persona o su honra o la de su cónyuge o conviviente de hecho, a sus ascendientes, descendientes o hermanos, a un mal grave o la pérdida o considerable de sus bienes, ¿ya? Fíjense ustedes, eso es lo que se debe entender como violencia, según el tratadista este, ¿verdad? Bien, ahora, en el caso de la violencia, podemos hablar violencia física o violencia moral, ¿verdad? ¿Ya? Bien, veamos entonces, de latín violencia, es la acción violenta o contra el natural modo de proceder. ¿Y cuál es según el diccionario de la Academia de la Lengua Española, dice que el modo natural, ¿ya?, de proceder es por la paz, ¿verdad? Es decir, ¿m?, por eso la acción violenta o es contra el modo natural de proceder. ¿Cómo debemos proceder entonces? Según el artículo de la Constitución, el artículo 4, en la última parte dice: los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Es decir, no deben actuar con violencia. En otros artículo cuarto de la Constitución, los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí, ¿ya? Y nos vamos al preámbulo de la Constitución. Si voy muy rápido, por favor, con toda confianza me pueden preguntar los artículos que estamos mencionando. No tengan ustedes pena, con todo gusto. Veamos. Fíjense ustedes que, ¿qué es lo que se busca entonces? ¿Qué es lo que deberíamos buscar los seres humanos? Buscar vivir en paz. ¿Y quién nos ayuda a que podamos vivir en paz? Ese deseo de
convivencia pacífica, que es lo que debemos de buscar. Pero, ¿qué nos ayuda a vivir en paz? Primero debemos educarnos, ¿ya? Cómo vamos a tratar a los demás, ¿ya? De un modo natural o contra el modo natural, como dice el diccionario este. Pero vamos, que establece la Constitución, ¿ya? Fíjense ustedes, debe existir la plena vigencia de los derechos humanos. ¿De quién depende que exista una plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país? De todos nosotros, de todos, en nuestro entorno social, en fin. Y ahorita vamos a adentrarnos a este tema. Miren qué interesante. Tengo eh, más o menos 4, 5, 6 pestañas abiertas con relación a este tema de la violencia. Voy a estárselos compartiendo ahí en Moodle. Les voy a dejar un par de preguntas ahí para que ustedes lo lean y ahí les voy a explicar cuál va a ser la mecánica que podamos utilizar. Pero veamos, dice, vamos a ver, debemos luchar por la consolidación de un régimen de legalidad, ¿ya? De seguridad, de justicia, de igualdad, de libertad y paz, ¿ya? Es decir, la no violencia. ¿Y cómo podemos lograr que esa convivencia pacífica? Pues utilizando, conociendo ya los mecanismos que nuestra Constitución nos permite y las leyes también. ¿Se puede lograr? Por supuesto, pero no es fácil, porque primero debemos conocer nuestra Constitución, conocer las leyes, ¿ya? Entonces vamos a tener que proceder conforme lo que establece la Constitución y las leyes, porque para eso están. Si no, entonces actuemos distinto, entonces actuamos con violencia, ¿verdad? Para eso existen esos mecanismos. Hagámoslos valer. Y dice, fíjense ustedes, inspirados en los ideales de nuestros antepasados. ¿Y cuáles eran esos ideales? De vivir en paz, ¿ya? Y recogiendo nuestras tradiciones. ¿Cuáles son esas tradiciones de nuestros antepasados? ¿Ya? Y la herencia cultural. Pero ojo con eso, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos. Pero ¿cómo puede lograrse esto? Dentro de un orden institucional, ¿ya? Estable. ¿De quién depende? De todos nosotros. Permanente y popular. Y ojo con la parte final. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Donde gobernados, es decir, el pueblo de Guatemala, y gobernantes, ¿ya? Ambos, procedan con absoluto apego al derecho. Ya definimos qué es derecho, ¿verdad? Por ahí les compartí un documento. Para que medianamente vayamos, todavía está en su construcción el término derecho, ¿verdad? Cada uno de nosotros va a ir formulando su definición, qué es lo que entendemos por derecho. O sea, nos dan ideas. Entonces, con absoluto apego al derecho. Es decir, si vamos a defender nuestros derechos, pero vamos a utilizar, ¿ya? Apegados al derecho. Porque si no, entonces violentamos los derechos de los demás. Y, y no se vale, ¿ya? Porque no vamos a vivir en paz entonces. Vamos a utilizar mecanismos de violencia. Bien, bien, voy a abrir el espacio y ustedes me dicen si hay algún comentario, alguna inquietud. Con mucho gusto les escucho. El micrófono está abierto para que ustedes puedan participar. Así relajo un poquito mi voz. Les escucho.
Adelante. Muy bien. En este momento tenemos 117 participantes y vamos a ver. Muy bien, vamos a continuar entonces. El tema de la violencia, estimados estudiantes, es un tema escabroso, es un tema que a todos nos atañe, a todos. Eh, Quizá ustedes se enteraron, bueno, yo me enteré por los medios de información de un hecho que se dio, creo que fue en horas de la tarde, tarde-noche, en cuanto a un incendio, ¿ya? En un edificio de apartamentos. Ya, probablemente, porque pues no hay mayor información, esto se deriva de un hecho violento. Y eso nos debe llevar a la reflexión, estimados estudiantes. Cuando vemos en la vía pública cómo nos comportamos los seres humanos, ¿ya? Cómo actuamos, cuando no cedemos la vía, cuando pedimos la vía y en lugar de darnos la vía, nos echan el carro, como decimos, ¿ya? Y todos en algún momento hemos tenido alguna emoción cuando damos la vía o cuando nos la dan. Adelante, compañero que quería participar. O compañera, no alcancé a ver. Adelante, no tengan pena. Es el momento para que ustedes participen. Estoy comentando esto en virtud de que pues estamos en ese espacio que abro para que participen. Entonces les decía que cuando vemos eso en la vía pública, nos debe obligar eso, a reflexionar, a pensar cómo estamos actuando, ¿ya? Yo les invito a que seamos observadores de esa situación y observémonos nosotros también cómo actuamos, ¿ya? En el seno de nuestro hogar, con nuestra familia, ¿ya? Con nuestros seres queridos que están a nuestro alrededor. ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Cómo actuamos con el vecino? ¿Cómo actuamos en la vía pública? ¿Ya? Reflexionemos, eso es muy importante, ¿ya? Si queremos vivir en paz, tenemos que comenzar por nosotros, ¿ya? Si queremos que esa cultura de violencia, como dicen algunos autores, empiece a cambiar, debemos nosotros a lo interno empezar a cambiar y empezar a mirarnos, ¿ya? Como decimos, a mirarnos al espejo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Bien, pues ya no intervino el compañero o compañera que había pedido. Vamos a ver. Bien, no veo ninguna manita levantada. Bien. Adelante, Brandon. Buenas noches, Lick. Solo como una observación, ¿verdad? Así como el conflicto que se está dando ahorita en la Universidad de la Central, que hubo violencia cuando botaron un portón y quemaron un carro. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Porque yo siento que se están pasando porque supuestamente era pacífica, pero ya hubo una especie de agresión a la propiedad, ¿verdad? Bien, con mucho gusto, estimado Brandon. Yo creo que, gracias. Yo creo que todo esto, como les decía, nos debe llamar a la reflexión, a todos, todos. Porque la Constitución Política de la República es clara. Por eso les decía, conozcamos nuestra Constitución. Y como aquí lo estamos abordando desde la perspectiva de los derechos humanos, fíjense que existe ese derecho de manifestación, pero pacífica, ¿ya? Es bien claro. Cuando ya rebasa esa
pacificidad, entonces ya estamos violentando derechos de otras personas. No puede hacerse una manifestación violentando los derechos de los demás. Por eso, gobernantes y gobernados debemos actuar con apego al derecho. ¿Ya? No debe hacerse. Ese tipo de acciones en realidad no deberían darse. ¿Ya? Porque, pues, justamente violenta otros derechos. No puede hacerse de esa manera, ¿verdad? Y ese es el llamado que les decía que hagamos todos, ¿verdad? Pero o sea, hagamos todos esa eh, reflexión, ¿ya? El derecho de asociación, la libertad de emisión del pensamiento también. Son derechos humanos, pero deben ejercerse, ¿ya?, dentro del respeto del derecho humano de los demás. Por eso hay cierta individualidad. ¿Ya? ¿Cómo podemos en lo individual convivir respetando los derechos humanos de la universalidad? ¿Ya? Si no respeto el derecho humano de mi par, sencillamente soy un violador de derechos humanos. Debo respetar los derechos de los demás. Mis derechos no son ilimitados. Los derechos de cada ser humano no son ilimitados. Hay un límite. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. El problema es cuando se rebasa precisamente esto. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que debe manifestarse, pero pacífica. ¿Ya? Bien. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien. Sigamos entonces. Bien, ahora veamos la violencia desde la perspectiva sociológica. Por ahí leía un autor y decía él que el ser humano es por naturaleza violento. Entonces, ¿cómo controlamos esa violencia ustedes? Mire, en otros países igual se ve, es todo el mundo. En, en los medios de información se ven ahí que en ciertos países que llegan a darle muerte a las personas, como dicen, sin tocarse el alma, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede desbordarse todo eso? Bien, recordemos cómo desde tiempos muy tempranos, tanto la filosofía, es decir, los pensadores, los filósofos, como la historia y la sociología, pasando por la criminología, se iniciaron en el análisis del fenómeno de violencia, lo que dio lugar, por supuesto, a muchas descripciones, ¿ya? Estas, sin saberlo, pues estaban constituyendo los primeros frutos de un conocimiento científico, social, de la violencia. Tal sería el caso de Augusto Comte, fue uno de los estudiosos, ¿verdad? Eh, Voltaire, Montesquieu también, Jean-Baptiste, Saint-Simon y Alexis de Tocqueville, entre otros, por supuesto, quienes prestaron atención tanto al comportamiento como las acciones del hombre, ¿ya?, en sus formas de organización y en la creación de sus instituciones. Posteriormente, con el legado de Durkheim y sus enormes obras, unas obras maravillosas, pues algún día ustedes tienen la oportunidad, pues busquen estos autores. ¿Ya? La división del trabajo social y el suicidio, el estudio del comportamiento social, pues adquirió otro significado, según el autor Cisneros, ahí lo tengo citado para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, de manera que este autor dice, eh, en su documento, se lo voy a estar compartiendo enseguida, solo concluimos la clase y con todo gusto se lo voy a compartir el texto completo para que se lo tengan. No es muy grande el documento, es un documento de 11 páginas, ¿verdad? Que pues tuve bien para verlo ahí y poder compartirlo con ustedes, estimados estudiantes. Entonces, este autor dice que pues él
es un autor mexicano, ¿verdad? Habla él de la ola de violencia que viven los mexicanos. Y pensaba, leyendo este documento, decía, bueno, pero también nosotros vivimos cierta ola de violencia. Y él dice que sin duda, pues no es única ni la más degradante de todas las violencias. Vivimos, dice él, al igual que en muchos países del mundo, una violencia de carácter individual y colectivo, ¿verdad? ¿Ya? Este es una tipo de violencia, es una tipología de violencia y hay muchas más, ¿ya? La violencia estructural, denomina él también. Hay violencia institucional, hay violencia delictiva y hay violencia simbólica, ¿verdad? Este autor hace alusión a estas clases, ¿ya?, de violencia. No obstante, dice que todas estas expresiones de violencia, entonces no importa cuál sea, se tratan de una violencia que trasciende el tiempo y el espacio para instaurarse en lo más profundo de la cultura de un pueblo, imagínense. Y convertirse en una amenaza no solo para el individuo, sino para la colectividad. Simplemente porque la violencia a la que se refiere, pues es una violencia construida, fíjense ustedes, socialmente, ¿ya? Que rompió sus diques de institucionalidad. Entonces, él aborda esto en esas 11 páginas, la violencia, desde él es un sociólogo, desde esta perspectiva de la sociología. De hecho, recordemos que la sociología es una ciencia que estudia al individuo en sociedad, estudia a las sociedades en sí. Entonces es una obra pues, que me llamó la atención y dije, bueno, voy a leerlo, voy a compartirlo con mis estudiantes, pues para que podamos ir entendiendo esta situación. Entonces dice que eh, él hace una remembranza de algunas situaciones que se dieron en México y por supuesto yo hacía un símil con lo que hemos sufrido el pueblo guatemalteco relacionado a esta tendencia, ¿verdad? Porque sí, y entonces dice, conocer la violencia cotidiana, tenemos que verlo. Cuando leemos una obra de un autor extranjero, debe ver como la violencia económica, y la violencia con la realidad social. Él dice que ese deseo de conocerlo, pues se inició en sus años de estudiante, ¿verdad? Y que sin darse cuenta, pues marcó su camino de formación profesional, ¿ya? Entonces él se refiere a dos personas, enuncia aquí a un tal Pedro y el capitán de Mario Benedetti, la cual, como saben, es una obra tejida por el diálogo entre un representante de las Fuerzas Armadas y Pedro, quien es víctima de la persecución por su activismo ideológico de izquierda en Latinoamérica durante las dictaduras militares de las décadas de los 70 y 80. Entonces, cuando leía este documento, pues yo hacía esa relación de lo que nuestro país pues ha sufrido en ese aspecto, ¿verdad? Y como les digo, es un documento que pues, se lo voy a compartir. También hay otros documentos ahí, por supuesto, que he estado pues tratando de ir descargando para compartirlo con ustedes. Es bastante, como decía, tengo por acá otro documento que este se denomina que tengo puesto en la diapositiva acá, a propósito de la violencia se denomina este. Y hay un compendio de instrumentos internacionales. Hay otro documento que también se los voy a compartir, es violencia en Guatemala, ¿verdad? Esto pues lo tengo, eh, les voy a compartir el link de la página. También tengo abierta una página en este momento del Instituto Nacional de Estadísticas. Yo creo que se los puedo compartir aquí en el chat de una vez, estimados estudiantes. Dame un segundito, se los voy a compartir acá para que ustedes puedan eh, tenerlo ahí a la mano. Ese es del Instituto Nacional de Estadística y pues nos presenta ciertos parámetros, digamos, en cuanto a la medición de esa violencia que estamos viendo en Guatemala
en cuanto a hechos delictivos, en cuanto a violencia en contra de la mujer y delitos sexuales, en cuanto a violencia intrafamiliar y faltas judiciales, ¿verdad? Hay una encuesta nacional de percepción de seguridad pública y victimización. Entonces, les he compartido en el chat en este momento el link para que ustedes puedan darle lectura. Igual lo voy a compartir en el Classroom por si algún compañero pues, o compañera no pudo estar presente en la clase, pues ahí en Classroom se los voy a compartir. Entonces, es importante que veamos precisamente en cuanto a esta violencia desde esta perspectiva sociológica, ¿verdad? Que estaba mencionando. Y en esos años dice él que al concluir su formación como sociólogo, los acontecimientos sociales se mostraban como un pastiche incoherente, el cual notoriamente le exigía una visión de una sociedad crecientemente desigual, ¿ya? Que ya mostraba síntomas obsesivos por la seguridad personal y el aislamiento social, ¿verdad? En fin, entonces una serie de acotaciones que él hace en ese sentido, ¿verdad? Entonces, durante las 2 últimas décadas, dice, el siglo pasado y los primeros años transcurridos de este siglo, los mexicanos han sido testigos de cambios, tanto en la escena nacional como internacional, ¿verdad? Y Guatemala no es ajena a esto, pues, ¿verdad? Primero asistieron ellos a la caída de los violentos regímenes militares en América Latina, es decir, Guatemala, y después a la de los regímenes totalitarios con la caída del bloque socialista, ¿verdad? Entonces, él hace un análisis así interesante, ¿verdad? De manera que, pues, eh, importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Y vemos esa violencia que hasta dónde nos está afectando, inclusive hoy en día, por supuesto. Hoy en día las tipologías de violencia han cambiado muchísimo y existen ciertos mecanismos de protección, por supuesto que los vamos a ver más adelantito. Hay varias leyes que han sido aprobadas en atención a este tipo de cuestiones que se dan, ¿verdad? Bien, entonces voy a compartirles esos documentos, ¿verdad? Y aquí en pantalla precisamente tengo parte de esos documentos que les estoy compartiendo. Y en cuanto a la violencia en Guatemala, les compartí el link ahí del Instituto Nacional de Estadística. Y hay otro, déjenme ver, hay otro link ahí que se lo voy a compartir. Ese es un documento de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Se los voy a compartir también. Y en ese documento se hace alusión a que la violencia en Guatemala, pues, no es una simple cadena de hechos puramente violentos, ¿verdad? Sino que es un síndrome político, es un síndrome social, cultural, antropológico, psicológico y discursivo, ¿ya? Y es fundamentalmente histórico, establece en este documento. ¿Y quiénes son sus víctimas? Pues sus víctimas somos todos, ¿ya? Porque se teje como el gran mecanismo de control, establecen ellos. Déjenme ver si tengo por acá el link de esta. Denme un segundito. Sí, aquí lo tengo. Se los voy a compartir de una vez, estimados estudiantes. Ahí está. No sé si alguien ya pudo acceder al. Me comenta, por favor, si pudieron acceder o no. Coméntenme, por favor. 108 estudiantes tenemos en este momento. Qué alegre, qué bueno. Tenemos presencia de parte de ustedes. Bien. Por favor, me dicen si ya pudieron acceder al. Sí, Ok. Muy bien. Gracias. Bien. Bueno, muy bien, estimados estudiantes. Siempre es un gusto poderles hablar por esta vía. Espero que esta clase haya sido productiva para ustedes. Y si no, me dicen, por favor. Igual, ya saben que estoy a la orden. Espero sus comentarios. Me pueden escribir ahí a mi correo,
institucional y que tengan muy buena noche. Entonces sí, veo que ya no hay más comentarios, ya el tiempo se nos agotó. Entonces, estoy para servirles. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado.